Y nosotros estamos llamados a aprender más de lo eterno, ¿verdad? Pero lo que edifica, porque también hay una parte eterna que nos corrompe, ¿verdad? Porque hay dos potestades, la potestad del mal y la del bien. Y cada ser humano toma una decisión de qué bando quiere estar, ¿verdad? Es importante que nosotros nos alumbremos con la palabra, ¿verdad? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Aquí vemos que este muchacho desde su temprana edad, él ya tenía la lámpara encendida, ¿verdad? Y las pilas cargadas. ¿Qué pasó en Mateo 25? Mateo 25 nos habla de 10 vírgenes. Dice que las 10, hermano, las 10, y usted amigo que nos ve, las 10 eran vírgenes. No es que 5 sí, 5 no, las 10 eran vírgenes, pero habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? Dice que cuando el esposo llegó, ellos escucharon que el esposo venía y le dijeron las insensatas a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, ¿verdad? Hermano, nosotros caminar cada día con esa luz encendida de las Escrituras, a nosotros nos va a hacer ser fuertes, a nosotros nos va a ayudar a ser sabios, a nosotros nos va a ayudar a comprender cosas que otras personas comunes y corrientes no pueden comprender, ¿verdad? Porque el mundo espiritual solo lo puede entender el que se deja guiar por Dios, ¿verdad? Aquel que conoce al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ellas le dijeron, no, vayan ustedes y compren aceite para ustedes, mejor. ¿Por qué? Porque la lámpara llena de aceite es importante, pero también la vasija tenía que estar llena, porque en cualquier momento, hermano, el esposo iba a venir. Y es lo que hablábamos hace un momento, ese comentario que hicimos. Nosotros, hermanos, cada día, y usted que nos ve, debemos prepararnos más en el conocimiento de las Escrituras, porque eso es lo que va a determinar el suyo y mío, el destino eterno suyo y el destino eterno mío, ¿verdad? Yo forjo mi destino, yo camino en este mundo y el Señor a todos nos hizo, según Génesis 1:26, a imagen y conforme a la semejanza de Él. Nosotros todos tenemos la revelación que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. De muchas maneras, Dios se va a dirigir a cada uno de nosotros para dejarnos ver lo que Él quiere, porque el más preciado tesoro de Dios es el ser humano, ¿verdad? Dios hizo todo. Dios creó todo lo que existe, lo que vemos y aún lo que no sabemos que existe. Fue creado por Dios, fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Pero nosotros fuimos creados para alabanza y gloria del nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros lo alabamos aquí, lo alabamos en el día, lo alabamos en la noche, glorificamos su nombre en todo tiempo y fuimos creados para eso, para que cuando estemos con Él por siempre y para siempre, podamos seguir alabando y exaltando su nombre, ¿verdad? Pero eso depende de todos nosotros. Dice la palabra que cuando el esposo llegó, las vírgenes que estaban preparadas con las lámparas y las vasijas llenas, ellas entraron a las bodas con el esposo. Pero las insensatas todavía no habían regresado porque se fueron a buscar el aceite. Las lámparas se estaban apagando. Cuando llegaron a tocar, lamentablemente no las dejaron entrar. ¿Por qué? Porque el tiempo se había acabado. Ahora mismo nosotros tenemos una misión, un propósito, un objetivo. Todo hombre en esta tierra, creyente o incrédulo, tiene una misión en este planeta. Porque un día, ¿verdad?, el Señor nos creó únicos para que nosotros viniéramos a desempeñar una función a esta tierra, ¿verdad? Todos. Lo que pasa es que unos no aprovechamos el tiempo y no prestamos atención a la voz de Dios y otros sí lo hacemos. Entonces es importante que escuchemos la voz de Dios a través de su palabra, que vayamos a la intimidad con Él para que nosotros podamos saber
cuando las cosas van a acontecer, ¿verdad? Cuando alguien nos está diciendo la verdad o cuando alguien nos está diciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Yo les decía la vez pasada que yo encontré una persona, yo fui a hacer un trabajo y yo vi que llegaron unas personas a hablarle de Dios, pero las personas no estaban haciendo las cosas correctamente o enseñándole lo correcto. Y ella dijo, sí, yo voy a leerlo porque me gusta leer de todo. Cuando ellas se fueron, yo le digo, présteme, déjeme ver lo que le enseñaron. Le digo, traiga su Biblia, mire, es importante que conozcamos la Escritura, porque viene cualquier persona a decirnos cualquier cosa y nosotros decimos amén, sí. Todo lo que Dios manda o dice está bien, pero no siempre es Dios el que está hablando. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos o no estamos enterados de las cosas, vamos a dejarnos arrastrar por cualquier tipo de doctrina, ¿verdad? Y hay engaño dentro de muchas cosas que parece que son buenas, pero no lo son. Entonces es importante conocer la palabra. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo 3 de segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que Dios permitió que se escribiera en este libro fue inspirado por Él. Y útil para enseñar. La palabra nos va a enseñar a nosotros. La palabra a través del Espíritu Santo es el maestro suyo y mío, ¿verdad? Que nos va a mostrar a nosotros y nos va a dejar saber las cosas. Para redarguir, ¿verdad? Para corregir, mire usted, redarguye y corrige. Para instruir en justicia, para instruir en justicia, ¿verdad? Dios quiere que la justicia de Él permanezca en cada uno de nosotros. Cristo vino a este mundo a traer justicia, ¿verdad? Y la justicia de Dios vive en usted y vive en mí cuando nosotros tenemos un tiempo permanente de intimidad con Dios. Búsqueda, compromiso con Él, ¿verdad? Ese compromiso, ese vínculo tiene que fortalecerse día a día. Y así nosotros vamos a poder caminar en la justicia de Dios. A fin, mire lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿verdad? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Esa es la enseñanza que la Escritura nos va a dar a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo hay caminos, dice Proverbios 14:12, que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no todo, hermano, lo que brilla es oro. Que hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. ¿Cómo yo voy a saber que me están metiendo fantasía fina en vez de oro? Y brilla tan bonito, pero en realidad, si yo no tengo conocimiento de lo que me están dando, yo lo voy a tomar como que es lo que parece ser, pero no lo es. Necesitamos nosotros la guianza del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender cosas que Dios quiere que comprendamos. En el Salmo 1, vamos a irnos al Salmo 1. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Mire lo que dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, es maravilloso. Yo me pongo con mi hija pequeña a enseñarle la palabra y yo me quedo asombrado de la habilidad que Dios le da al niño de pequeño para retener, ¿verdad? Muchas veces uno de adulto le cuesta un poquito más retener, ¿verdad? Pero el niño pequeño, por eso el Señor no se equivoca y dice, instruye al niño en su camino para que cuando el niño crezca no se aparte, ¿no? Y los niños, hermanos, el reino de los cielos les pertenece porque los niños tienen una habilidad tremenda para poder asimilar, ¿verdad?, las cosas. Y ellos tienen la inocencia que nosotros como adultos no tenemos. Dios no quería que usted y yo
conociéramos el mal, porque no lo necesitábamos, ¿verdad? Y ese fue el error que se cometió. Y es por eso que un niño pequeño, hermano, un niño pequeñito, bueno, si parte de este mundo, pues ese niño no tiene ninguna piedra de tropiezo para ir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en ese niño hay inocencia, no conoce la maldad y el pecado. Y si hace algo malo, él no sabe, no tiene discernimiento para comprender lo que está haciendo. Y eso es lo que a Dios le agrada, la inocencia hacia el mal que todo hombre debe tener. Mire lo que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿en qué? En la palabra, hermano, está su deleite, su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a ser, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que van a dar su fruto en el tiempo que lo tiene que dar. Su hoja no va a caer, y todo lo que haga va a prosperar, ¿verdad? Esa es la mejor enseñanza de lo que representa el abono, el sustento. La planta necesita sol, necesita agua, necesita abono, necesita podarla, ¿verdad? Porque hay ramitas o hojitas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que mi abuelo plantaba naranja, plantaba café, bueno, muchas cosas me enseñó a mí a hacer. Y él nos enseñaba a podar los árboles, porque decía, esta rama aquí no le sirve a este árbol, le mata la fuerza. Hay que cortarla para que el árbol se pueda fortalecer y pueda crecer mejor y el fruto sea de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, esta es la mejor enseñanza, esta escritura que está aquí, ¿verdad? Que el que se deja guiar por el abono de la palabra y come de él, ¿verdad? Va a poder llevar buen fruto, su hoja no va a caer y va a ser como esos árboles que cuidan ese río, porque el río los mantiene a ellos. Las raíces de esos árboles están dentro del agua y ellos están a la orilla del río, y ese río nunca se va a secar porque ellos mismos se encargan de cubrirlo con sus hojas, ¿verdad? Para que los árboles puedan mantenerse vivos. Es maravilloso, hermano, poder nosotros deleitarnos en Dios y en su palabra. Mire lo que dice, vámonos a Juan capítulo 6. Mire lo que dice la escritura aquí. Juan capítulo 6, vamos a leer unos cuantos versículos aquí para poder entender un poquito más. Yo sé que el tiempo no es muy largo, pero mire lo que dice el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Nosotros sabemos que también en Mateo 4 y Lucas 4, en el mismo versículo 4 de los dos capítulos, de los dos libros, ¿verdad? Habla que el Señor le dice al enemigo que no solo de pan físico iba a vivir el hombre, sino de toda la palabra que salía de la boca de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que para Dios es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Porque el alimento físico usted se lo come, nutre su cuerpo, lo necesita, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El cuerpo retiene lo que necesita y lo demás lo desecha, ¿verdad? Y es para alimentar un cuerpo físico que todos sabemos que va envejeciendo, y a raíz de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que pasó, el pecado y la desobediencia, este cuerpo se va deteriorando hasta que perece, lamentablemente, ¿verdad? No era el propósito de Dios, porque nosotros somos seres eternos. Dios nos hizo para ser eternos, ¿verdad? Por eso es que el hombre, hermano, usted que nos está viendo, por eso el hombre le tiene recelo, un poco de temor, o no sé cómo llamarle, a la muerte. Porque el hombre no fue creado para morir. Dios lo creó para que viviera perpetuamente.
Y eso es el problema. Por eso la persona no se quiere morir, porque eso está en uno. Eso es algo que Dios depositó en nosotros. Dios no quería que eso pasara. Pero todos sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, dice aquí que ustedes me buscaban no por la palabra, me buscaban por la comida que les estaba dando, ¿verdad? Al Señor le importó darles de comer muchas veces, pero Él quería enseñarles también a través de eso que no solamente el pan físico es importante. Entre más usted y yo conozcamos del Señor, va a ser mejor, ¿verdad? Entre más usted y yo estemos desengañados de la mentira que el enemigo utiliza para enredar a muchos, pues nosotros vamos a poder salir ilesos. Cuando el enemigo tire la atarraya no va a poder atraparnos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la habilidad de esquivar todo dardo de fuego del maligno, ¿verdad? Porque la fe en esta escritura es un escudo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que la fe es un escudo contra los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando usted deposita su fe, ¿verdad? Y fe no es solo yo creo en Dios. Sí, creer en Dios, hasta el diablo cree, porque sabe que Dios existe. Los demonios muchas veces el Señor los mandó a callar, porque delante de la gente le decían, nosotros sabemos quién eres tú, porque lo conocen. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a la palabra de Dios. Cuando yo deposito esas dos letras, que es la F y la E, la fe en esta palabra, yo voy a empezar a vivir y a caminar conforme a lo que dice la palabra. Voy a empezar a practicar lo que dice la Biblia. Voy a empezar a dejarme guiar. Eso es fe, ¿verdad? Vivir la palabra, creer la palabra. Si la palabra me dice usted tiene que orar y buscarme temprano, Proverbios 8:17, que dice el Señor en ese versículo. ¿Ah? Dice, yo amo a los que me aman, dice, y me hallan los que temprano me buscan. El amor de Dios está para con aquel que lo busca. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Quiere decir que el que ama a Dios lo busca, y el Señor sabe quiénes son los que lo aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar, hermano, aquella persona que busca a Dios por la mañana, que aún no ha amanecido. Marcos 1:35 dice que siendo aún muy de mañana y muy oscuro, no se sabe a qué hora, el Señor estaba en el monte orando. Jesucristo estaba allá. ¿Necesitaba Cristo orar? Él era Dios, todo hombre y todo Dios. Pero ¿por qué hacía eso el Señor? Porque Él quería dejar un legado, Él quería dejar un ejemplo a los discípulos que luego fueron los apóstoles, a quienes Él preparó para que todo lo que vieron hacer a Él, ellos lo repitieran, ellos hicieran lo mismo, para salir bien librados de muchas cosas, hermanos, porque entre más yo conozco del Señor, yo voy a poder aplicarlo a mi vida y yo voy a ver los resultados, porque la palabra de Dios está viva como Cristo está vivo. Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Resucitó y gloria sea su nombre, está sentado a la derecha del Padre. Y desde allá Él intercede por usted y por mí, porque nosotros somos hombres y muchas veces fallamos, pero el Señor quiere que nosotros nos revistamos más de Él, sigamos las pisadas de Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo sino dejar un ejemplo en la tierra para que todos los hombres pudieran seguirlo? Todos los hombres tienen la solución en las manos, ¿ah? Y la solución no es $1.000.000. La solución ni siquiera es tener salud y nunca enfermarse. No, la solución es tener a Cristo en el corazón. Y sépalo usted, hermano y amigo que nos está viendo, tener a Cristo en el corazón, vivir por Él y para Él, es lo más importante en la vida del ser humano, ¿verdad? Y entonces, seguimos leyendo. Vamos a leer también vamos a leer otros versículos más aquí. Leímos el 26, vamos a leer el 33. Mire lo que dice aquí. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
¿Y qué dice ahí? Y da vida al mundo. El pan verdadero, el alimento, ¿verdad? Es Cristo. Él es el verbo. En Juan 1 dice que Él es el verbo. El verbo de vida, el alimento que el hombre necesita es la palabra, es Cristo Jesús. Cristo Jesús está plasmado aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros tenemos que alimentarnos más para conocer más lo que Dios tiene para usted y para mí, amado hermano, amado amigo. La palabra es un deleite, es un manjar, ¿verdad? Entre más nosotros comemos de ella, más vamos a saciarnos, más vamos a enriquecernos y no vamos a participar fácilmente de los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a repudiar lo que Dios repudia. Está usted tan lleno de Dios que no le cabe más. Cuando el hombre viene a Dios del mundo enlodado, sucio, lleno de muchas cosas, ¿qué necesita esta persona? Ser vaciado, ¿verdad? Ser mudado, ¿verdad? El corazón no debe ser reparado, el corazón debe ser cambiado. Otro nuevo corazón para que el Señor pueda llenarlo de Él y lo viejo quede atrás, ¿verdad? Necesitamos más la llenura de Dios en nosotros para poder nosotros así, ¿verdad? Reflejar la luz del Evangelio a muchas más personas. Dios quiere eso de nosotros. Mire lo que dice también más adelante el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué significa esto, hermano? Esto es algo muy profundo. Este versículo es muy profundo, porque esto está hablando de un vínculo muy fuerte entre usted y Dios. El que come mi carne, la carne fue sacrificada, ¿verdad? Nosotros tenemos que morir a nosotros y vivir más para Dios, deleitarnos. El Señor dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que no me maten, pero si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, por el mundo entero, nadie hubiese sido salvo. Entonces, el que come mi carne, ese es un sacrificio, una unidad, una fusión muy fuerte entre nosotros y Dios, y bebe mi sangre. El pacto es la sangre. Eso representa la sangre. La sangre representa el pacto que hace Dios, ¿verdad?, con el hombre. Lo único que nos limpia a nosotros de nuestros pecados es la sangre, lavarnos en la sangre de Cristo. Es por eso que la intimidad, la búsqueda, el alimentarnos más de Dios y de su palabra, eso nos va a ayudar a nosotros a ser más fuertes y a conocer más a Dios, a tener de qué hablarle a las personas afuera, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire qué profundo es eso, ¿ya? Eso está hablando de un familiar. Cuando uno habla de un vínculo cercano, habla del papá, la mamá y los hijos. Después vienen los abuelos, los tíos, los primos y los sobrinos y todos los demás. Pero el vínculo más cercano, ¿verdad?, es ese. Y el Señor quiere que nosotros cada día nos metamos más con Él, para nosotros poder conocer y para nosotros poder rechazar lo que parece bueno pero no lo es. Porque muchas veces nosotros estamos en una conducta repetitiva de cosas que nosotros vivimos en el pasado y que son totalmente desagradables a la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros fácilmente volvemos a caer en lo mismo, reincidimos con frecuencia, porque necesitamos fortalecernos más en Él y en el poder de la fuerza de Él. Vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes cuando esos embates lleguen a nuestras vidas, ¿verdad? De esa manera es que usted y yo va a estar acorazados desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, es el alimento. La palabra también es una espada de doble filo, ¿verdad? Y la palabra corta todo aquello, apoda todo aquello en usted y en mí que no debe estar ahí, que debe de morir, que debe de ser cercenado. Muchas veces duele, pero el Señor dijo: mejor te es entrar cojo, mejor te es entrar manco,
Mejor te dejes entrar tuerto, sin un ojo, sin una mano, sin un pie al cielo, que entrar con tus dos manos, con tus dos ojos, ¿verdad? O con tus dos pies derechito al infierno. ¿Es por qué? Porque nosotros debemos cada día alimentarnos más para que todo nuestro ser, leíamos anteriormente, espíritu en Timoteo, espíritu y alma y cuerpo sea hallado irreprensible, ¿verdad? Que todo nuestro ser, hermano, que usted se bañe, que usted se duche, que usted se meta como quien se tira en una poza o en una piscina y se sumerge en la presencia de Dios, y se sumerge en la palabra, se alimente más de ella, y eso lo va a ayudar a crecer y a crecer sano, para poder dar el fruto que Dios anhela de usted y de mí, porque nosotros somos conocidos por nuestro fruto. ¿Quién nos va a entregar a nosotros cuando nosotros nos vayamos a las bodas del Cordero? El Espíritu Santo. Esa es la garantía que tiene usted y yo. Cuando usted vive para Dios y por Dios, Él es el que lo va a entregar. Él es el que entrega a la novia. Él va a dar testimonio de que usted es verdaderamente un hijo de Dios, ¿verdad? Es necesario crecer más en eso y llenarnos más. Ese vínculo es importantísimo, ¿verdad? Una persona que en el mundo tomaba, ¿verdad? Y ahora viene a Cristo y todavía sigue luchando con el alcoholismo, ¿verdad? Y se le es muy difícil. Necesita revestirse de la armadura de Dios. Necesita llenarse más de palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, usted no sucumba. Santiago dice, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, no somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, sino que el hombre mismo, o sea, uno mismo, de nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, somos arrastrados y seducidos. Y eso nos hace caer fácilmente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si Dios está en mí, hermano, si la presencia, la llenura de Dios está en mí, el diablo no se puede acercar. ¿Por qué concordia Cristo con Belial? Nada, hermano. No hay una comunión entre la luz y las tinieblas. La luz es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. El enemigo no está cerca de aquel que está lleno de Dios. Él está lejos porque la presencia de Dios lo hace huir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos fortalecer cada día más. ¿Para qué, hermano? Para que no caigamos con facilidad ante la tentación. El Señor dice en su palabra que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación Él va a traer la salida. Si usted cayó, hermano, y yo caí, es porque me faltaba fortalecerme más en el Señor y en el poder de la fuerza de Él, no en la mía. Soy incapaz de lograrlo. Pero si yo le pido al Señor, mire, Señor, lo que estoy pensando, mire, Señor, el pensamiento que vino a mi mente, yo llevo cautivo todo pensamiento contrario a lo que usted dice en su palabra, a la obediencia a esa palabra que usted tiene establecida, ¿verdad? Y reprendo todo pensamiento en el nombre de Jesús y no darle rienda suelta. ¿Por qué? Porque no podemos coquetear con el pecado y salir bien librado. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacerlo, pero no debo hacerlo, porque si lo hago estoy tentando, ¿verdad? Lo que no debo de hacer, no lo debo hacer. Entonces, es importante revestirnos cada día más de Dios. Usted se levanta en la mañana, yo le doy un consejo, hermano, que me ve, sea de casa del Dios viviente o de donde usted se congregue, hermano, no salga de su casa sin antes usted tener su devocional. No se vaya sin orar, no se vaya, hermano, sin escudriñar la palabra, leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que le dé revelación, porque usted va a salir allá afuera y allá afuera hay muchas trampas. El mundo es un campo minado, hermano, y solo si usted está lleno de Dios, usted va a saber a dónde va a pisar para no volar en pedazos, hermano, para no ser despedazado por el enemigo. ¿Por qué? Porque él anda, hermano, como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y el ladrón no vino sino, dice Juan 10:10, a hurtar, a matar y a despedazar, hermano, a destruir a todo el que se le cruza por delante.
Entonces nosotros tenemos que ser astutos y para nosotros poder ser astutos tenemos que revestirnos de Dios, porque si Dios está en mí, la palabra va a hacer que yo pueda entender muchas cosas que antes no entendía y nos va a dar la fortaleza para evadir el pecado y la tentación. Estamos en tiempos muy difíciles y como iglesia debemos reconocer que sin Dios no vamos a llegar a ningún lugar, hermano. No vamos a llegar, no lo vamos a alcanzar. Necesitamos revestirnos más de Dios, necesitamos comer más palabra, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos vigilar. Cuando una cosa usted lo está dominando y usted no puede controlar aquello, pídale al Espíritu Santo que le dé la sabiduría y la revelación por la palabra. Métase en ayuno y oración y derribe esa fortaleza, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay cosas que con una oración simple usted las puede lograr. Pero hermano, cuando una cosa es más fuerte que usted va a tener que meterle oración y ayuno para poder derribarla, hermano. En el nombre del Señor, ¿verdad? En el nombre del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos más de lo que Él nos quiere enseñar para que nosotros no seamos ignorantes, sino que conozcamos, ¿verdad? En el versículo 58, mire lo que dice. Este es el pan que descendió del cielo, el mismo capítulo 6 de Juan. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hay una garantía, ¿verdad? Si nosotros nos alimentamos más de Dios. Hay una garantía si nosotros nos metemos más en serio con Dios. Hay una garantía de que Dios lo va a librar a usted cuando usted esté acorazado de la palabra de Dios. Cuando usted le mete tiempo a la oración y habla con Dios, se sincera con Él. Mire, Señor, yo tengo esta situación, usted la conoce. Porque decíamos que el Señor a través de David le reveló que antes que él pensara, ya el Señor sabía lo que iba a pensar. La boca no está ni siquiera la palabra no está ni siquiera en mi boca y aquí tú la sabes toda. ¿Ah? Todo lo sabe Dios de mí. Yo no le puedo esconder nada, pero a Él le gusta que uno sea sincero, honesto y que uno vaya delante de Él con toda honestidad y sinceridad, sabiendo que Él no nos va a rechazar ni nos va a condenar. No. Mientras nosotros estemos aquí, hermanos, tenemos una esperanza, ¿verdad? Tenemos una esperanza, hermano. Tenemos una esperanza y el Señor nos va a dar esa fortaleza para poder derribar esas cosas que hay todavía en usted y en mí y que el Señor las conoce. Quizás yo vengo al culto y yo puedo lucir de una manera, pero Dios sabe verdaderamente quién soy yo. Dios sabe verdaderamente qué cosas yo necesito sacudirme, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo yo voy a llegar a la presencia de Dios tratando de engañarlo? No, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo podemos intentar, pero no lo vamos a lograr porque Dios lo conoce todo, hermano. Sabemos que la omnisciencia de Dios es algo muy grande que no lo podemos entender. Eso significa que no hay cosa que Dios no la sepa, hermano. Todo lo sabe Dios. Y por eso Dios tiene las herramientas para que usted y yo podamos, hermanos, lograr la victoria en aquello que nos está haciendo daño. Y no podemos lograrlo, ¿verdad? Solamente con la ayuda de Él. Miren lo que dice el 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, hermano. Se dio cuenta y esa revelación de Dios, porque el Señor le pudo decir: si ustedes quieren, váyanse también, ¿ah? Pueden irse. Aquí lo dice en el 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? O sea, ustedes también se quieren ir, váyanse si quieren. Pero el Señor le revela a este hombre y le dice él: Padre, pero ¿a dónde vamos a ir si solo usted tiene palabras de vida eterna, hermano? La vida eterna está en la Biblia.
La vida eterna está en Cristo. Conocerlo más a Él vale la pena, hermano. ¿Qué dice Romanos 12:2? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Y con ese versículo vamos a cerrar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijimos que un corazón reparado no sirve, un corazón mudado sí, hermano. Usted vino al Señor, usted no debe, puede, pero no debe seguir igual de como estaba. Necesitamos llenarnos más de Dios y vaciarnos más del yo. Hay caminos que al hombre le parece correcto. No, Dios me perdona, Dios conoce que soy débil. Sí, pero ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a seguir en lo mismo? Debemos cambiar, ¿verdad? Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo tiene que quedarse atrás y todo tiene que ser hecho nuevo, no arreglado, no, nuevo, mudado, cambiado, ¿verdad? Y pedirle al Señor y unos a otros, orar los unos por los otros. Por eso es que cuando aquí se hacen ayunos congregacionales, hermano, hay cadenas de oración permanentemente en esta casa, hay grupos de oración, aquí se está orando por toda la iglesia. Hermano, anímese, únase a los grupos de oración, únase a los ayunos. Tenemos que velar el uno por el otro, cuidarnos las espaldas, hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. Nosotros no estamos peleando contra un ejército físico. Las armas de nuestra milicia no son carnales, somos soldados de un ejército, ¿verdad? Y como tales nos tenemos que comportar, ¿verdad? No debemos, podemos, dijimos, podemos, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo camine como Él quiere, que yo ande como Cristo anduvo. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenés la vida eterna. Y esa escritura es la que te da testimonio de quién fui yo, cómo me comporté, cómo anduve, qué fue lo que hice. Eso mismo hacelo vos para que veas los resultados en tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, imitadores de Cristo, hermano, imitadores de Jesús. El Señor quiere usarlo a usted y usarme a mí. Y el día que el Señor venga, el Señor le va a pedir cuenta a usted del don, de los talentos o el talento que Él depositó en usted. Y usted tiene que rendirle una cuenta. Y yo también, hermano. Y tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar a uno más? Dígame, Señor. Hay quien no va de repente, como una hermana que me decía llorando: hermano, ¿por qué llora, hermana? No, porque ya no puedo ir a evangelizar a la calle, porque ya no podía caminar, ya no se valía por sí misma. Digo, no se preocupe, llorando, imagínese, una ancianita. Digo, ¿usted sabe qué debe hacer, hermana? No llore, doble rodilla como lo está haciendo y ore por los que están yendo, ¿verdad? Porque si usted ya no puede ir, pero usted al doblar la rodilla y bendecir a esos ministros, a esos evangelistas, a esos misioneros que están arriesgando sus vidas por predicar el evangelio, usted está predicando junto con ellos también, porque los está rodeando con oración y está reprendiendo al enemigo para que el enemigo no los toque, hermano. Entonces hay mucho trabajo por hacer, mire, y ninguno es igual. ¿Por qué? Porque todos formamos el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene que cumplir una función, hermano. No podemos estar así, ni medio, ni pongo, ni tibio, no, porque el tibio lo vomitan, hermano. Tenemos que seguir adelante y revestirnos de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Gracias por los amigos y hermanos que pudieron escuchar y van a poder ver también este mensaje, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga esta tierra, sane esta tierra.
Señor, sane esta tierra, como dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su mal camino, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, sane esta tierra. Ayúdenos, Señor, a llevar este evangelio sin miedo, Señor, sin tapujos, sin nada que nos detenga, Señor. Ayúdenos a llenarnos más de la palabra, a revestirnos de usted y a desechar todo lo que no sirve, Señor. Que por nuestros labios salga palabra de bendición, palabra limpia, palabra pura, palabra santa. Que nuestros ojos, Señor, estén dispuestos a ver lo que usted quiere que veamos. Que nuestros pies vayan hasta donde usted nos quiere llevar. Que nuestras manos toquen lo que usted quiere que toquemos. Impongamos manos y que muchos sean sanados, Señor, y que revelemos la verdad del evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche, por todos los que pudimos participar. Oramos por nuestra líder, por nuestra pastora, para que usted ponga su mano y ella pueda estar bien de su garganta, ella pueda estar sana, Señor, y pueda estar bien pronto, Padre Santo. Oramos por la salud, Señor, de ella y por la salud de la iglesia en general, Señor, para que todos estemos sanos y con fuerzas y deseo de seguir adelante. Bendecimos la vida de nuestra hermana Nora, Señor, la vida de su hija Ashley, por la pérdida de su papá. Oramos para que usted, Padre, les dé la fortaleza a ellos, Señor, y les ayude para que ellos puedan, Señor, tener la paz que dice Juan 14:25, Señor. Juan 16:25, perdón, que nosotros, Señor de la gloria, tenemos que llenarnos más de esa fe, Padre Santo. Llénelos de fe y llénelos de su presencia, Padre Santo. Llénelos, Señor, para que tu presencia esté en ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted ha sido bueno, Señor. Yo le pido para que usted llene la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted llena esas vidas y les da paz, les da consuelo, les da esperanza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, porque usted también trae paz a la familia de mi hermana Josefina, Señor. Trae paz, Padre Santo, a Carlos y a sus nietos, Señor. Trae paz a toda la familia en un momento tan difícil por la pérdida física de Raquel. Pero damos gracias por el alma de ella que ya está en su presencia, Señor. Damos gracias por todo, Padre, en esta noche, y le pedimos que nos lleven bien a nuestros hogares, y vamos a hacer la oración de fe para aquellos que nos ven y que no la han hecho, aquellos que nos ven y están alejados del Señor. Dice, Padre Santo, usted que debemos hacerlo y debemos venir delante de usted con toda confianza. Padre Celestial que está en gloria, hoy vengo delante de usted y le pido perdón por mis faltas, le pido perdón por mis pecados. Reconozco que Cristo dio su vida por mí en la cruz y hoy lo recibo, lo reconozco como mi Salvador y también como mi Señor. Le pido por favor que escriba mi nombre en el libro de la vida, y así puedo yo tener esa garantía de que cuando yo me vaya de este mundo de la manera que me toque irme, estoy seguro que me voy con usted al cielo. Gracias, Señor. Bendíganos en esta noche y sea bendecido todo el que va a poder ver y escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.